Para obtener la derivada de la temperatura con respecto al radio, es decir, la variación de la temperatura en la dirección radial, se va a hacer o se toma en una condición de frontera, porque hay que destacar que esta variación de la temperatura es evaluada en una cierta posición, es decir, no es de interés cuánto varía la temperatura dentro del tubo, sino solamente esta variación de temperatura evaluado en la pared del tubo. Para esto se toma en consideración la condición de frontera de que lo que va por conducción desde el tubo es igual, y esto es evaluado en R igual a R mayúscula, es igual a lo que se lleva por convección este tubo. Aquí se puede definir a la temperatura promedio menos, y aquí sería la temperatura de R, que es la temperatura, en este caso sería la temperatura del exterior, que se tiene como algo constante. A partir de esta ecuación se despeja la derivada de la temperatura y se sustituye en la ecuación que teníamos antes, o que se tiene antes, previamente, que se había obtenido. De tal suerte que se va a tener, vamos a ir a la ecuación, se va a sustituir en esta ecuación. Este término es el que se va a sustituir. Y entonces, de esta forma quedaría menos H en K multiplica a la temperatura promedio menos la temperatura exterior, en donde se observa que el fenómeno no depende en este caso no depende de la conductividad térmica, y se obtiene una ecuación de la siguiente forma. Considerando que el flujo volumétrico va a ser constante y que no hay salidas a través de la pared, entonces este término la densidad por el flujo volumétrico es el gasto másico, y entonces se puede poner que es Cp por el gasto másico. Y el 2pi se puede ir a el otro lado de la ecuación, Sp, la derivada de la temperatura con respecto de Z. Y esto es igual a 2 veces el radio por pi por H que multiplica a la temperatura exterior menos a la temperatura promedio. Y con esto se tiene una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, en donde la nueva variable es la temperatura promedio, y toma en cuenta las variaciones que se tienen a lo largo del eje Z. Para resolver esta ecuación se puede aplicar separación de variables, y con eso se llegaría a la siguiente solución, que sería la temperatura, que es la temperatura promedio, que es nuestro interés, menos la temperatura del exterior, entre la temperatura de entrada menos la temperatura del exterior, y esto va a ser igual a el Euler, voy a ponerlo así, Euler elevado a la menos pi por el diámetro
2 veces el radio es igual al diámetro por h, que es el coeficiente convectivo, entre el gasto másico por el coeficiente de la capacidad térmica específica a presión constante, que multiplica a la variabilidad z. Ahora, este número, o aquí se tiene un número adimensional, o se puede expresar toda esta solución con números adimensionales. Esto es igual a menos Euler menos 4 veces el número de Stanton por z en d. Y esto queda todo en términos adimensionales, donde el número de Stanton es igual al coeficiente convectivo entre ρ Cp por la velocidad u. Recordemos que esta velocidad u está asociada con el gasto máximo. Este número de Stanton es igual al número de Nusselt entre el Reynolds y el número de Prandtl, y el número de Reynolds por el número de Prandtl es igual al número de Peclet. Este es el número de Peclet. Este número de Peclet se tiene tanto en transferencia de calor como en transferencia de masa, y lo que mide sería como tener un Reynolds pero con las transferencias. Entonces, una vez que se tiene esto, pues ya de aquí se tiene la expresión, o se puede despejar esta temperatura, que es la temperatura promedio, y dependiendo a qué longitud del tubo se quiere evaluar las cosas, se puede conocer la temperatura a lo largo de toda esta longitud. Una de las cosas que se puede hacer después es hacer la gráfica, obtener la gráfica de la variación de la temperatura con respecto a esta longitud z. También las temperaturas que se obtienen a la salida, al variar las propiedades, en este caso el calor específico o el gasto másico o el coeficiente convectivo. Para encontrar este coeficiente convectivo, nuevamente se tiene que usar las expresiones ya sea empíricas o teóricas del número de Nusselt que permitan definir dicho coeficiente.